El Evangelio es según San Lucas. Estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo, y así que hubo lanzado al demonio, habló el mudo, y se maravillaron las turbas. Mas algunos dijeron: por arte de Beelzebub, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Pero Jesús, cuando vio sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará destruido, y toda casa se derrumbará. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque decís que yo lanzo a los demonios en virtud de Beelzebub. Pues si yo por virtud de Beelzebub lanzo a los demonios, vuestros hijos, ¿por virtud de quién los lanzan? Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si asaltándole otro más fuerte que él lo venciere, le quitará todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por los lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y tornando a ella, la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella moran allí. Y así el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aconteció que, diciendo esto, una mujer de en medio del pueblo levantó la voz y exclamó diciendo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo: bienaventurado más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Pueden sentarse. La epístola tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados, y vivid en amor así como Cristo nos amó, y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros, en oblación y hostia de suave olor. Por tanto, la fornicación y toda clase de impureza o avaricia ni se nombre entre vosotros, cual conviene a los santos, ni palabras torpes y necias, ni truhanerías, ni bufonadas, lo cual desdice, sino antes bien acciones de gracia. Porque habéis de saber y tener bien entendido que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis, por tanto, tener parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y así proceded como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en proceder conforme a toda bondad, justicia y verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el tercer domingo de la Cuaresma, y antes que hacer el comentario a las palabras de la misa de hoy, atengámonos a los fines prácticos del hecho de que el domingo de hoy marca la mitad del tiempo penitencial. El tiempo penitencial que la Iglesia propone a los fieles como preparación para la Pascua consiste en la Cuaresma y los 2 domingos de Pasión, es decir, un total de 6 domingos. Al estar en el tercero, nos encontramos entonces a la mitad de ese tiempo. Si nosotros estamos en la mitad, quiere decir que todo lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer hasta ahora debe ser analizado, escudriñado, para que en la segunda mitad de la Cuaresma nosotros mejoremos lo que hemos hecho de bien y evitemos los males que hicimos.
y también omitamos las cosas que dejamos de hacer, dejar de omitir precisamente lo que manda la Iglesia para esos tiempos. Recuerden que el examen de conciencia no es una cosa que recaiga solamente sobre los pecados, los vicios, las malas inclinaciones. Además de eso, recae sobre el análisis de las obras buenas para mejorarlas, para aumentarlas, para hacer de ellas obras más intensas en caridad. El examen de conciencia sirve también para analizar lo bueno que hemos hecho. Entonces, un día como hoy, la mitad de la Cuaresma, debe ser un día de estudio, un día de análisis del alma, del estado del alma, para saber cómo hemos hecho la Cuaresma. Porque de tres maneras podemos haber sobrellevado la Cuaresma: de manera fervorosa, de manera tibia o de manera negligente. Lo práctico delante del análisis, al llegar a alguna de esas conclusiones, será lo siguiente: si hasta ahora mi Cuaresma fue una Cuaresma fructuosa, si en muchos puntos pude hacer larga oración, si tuve de Dios la fortaleza para hacer las penitencias, tengo que acordarme de aquellas palabras de nuestro Señor: cuando hagáis una obra buena, decid, siervos malos e inútiles somos, porque lo que hemos hecho no fue más que nuestra obligación. La virtud, la adoración de Dios, la penitencia, no es un favor que le hacemos a Dios, sino un favor que hacemos a nosotros mismos. Le debemos a Dios la adoración, pero es nuestra obligación. Le debemos a Dios la expiación de nuestros pecados, pero es nuestra obligación. Entonces, si lo hicimos bien, no dejemos que el orgullo satánico arrebate el mérito de nuestras buenas obras. Fíjense bien que nuestro Señor Jesucristo, al desbaratar la presencia y la actuación del demonio en el día de hoy, comienza con terminar con los argumentos de los enemigos suyos, los fariseos, que movidos por el orgullo, destinaban aquel milagro que había hecho nuestro Señor no a su divinidad, sino a una supuesta unión con el demonio. Vieron el milagro, no le dijeron que había ocurrido un milagro, lo vieron y se opusieron a ese milagro, única y exclusivamente por el orgullo, por la soberbia, por esa vanidad satánica que llenó el corazón de los enemigos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que puede arrebatar el mérito de nuestras buenas obras, de nuestros sacrificios en la Cuaresma, es la soberbia, de pensar que los sacrificios, las penitencias que hicimos son gran cosa, y no, porque lo que hicimos no fue más que nuestra obligación. La Cuaresma pudo haber sido tibia hasta ahora, actos remisos, totalmente distraídos, sin hacer el verdadero ofrecimiento a la mañana de todos los actos, sin frenar un ratito al mediodía para acordarse de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sin acompañar a nuestro Señor a la noche en la angustia del Monte de los Olivos. Pudo haber sido una Cuaresma fría hasta ahora, pudo haber sido una Cuaresma sin resoluciones, una Cuaresma tibia. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo dice en su revelación llamada Apocalipsis que a los tibios los vomitará de su boca, que quiere decir que los actos tibios de poco y nada valen, porque preparan para los actos negligentes. Si hasta ahora no hicimos nada de penitencia, nada de oración, de contemplación a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como lo es, por ejemplo, el Vía Crucis, si no hemos dedicado ni un solo instante en preparar mi alma a acompañar a nuestro Señor en su sagrada pasión, podemos decir: he hecho hasta ahora una Cuaresma negligente, he negligenciado lo que manda la Iglesia. Y fíjense bien
en esas palabras, en negligenciado lo que manda la iglesia. La voz de la iglesia no es otra que la voz de Cristo sobre la tierra. ¿Y qué me dice Cristo? Sobre las penitencias, sobre la cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz y venga. No se puede seguir a nuestro Señor Jesucristo sin la cruz, sin el sacrificio, sin la mortificación. Y entonces, si no oigo la voz de la iglesia, si oyéndola no la escucho, que son dos cosas distintas, no la pongo en práctica, no estoy poniendo en práctica las palabras de Cristo, que son palabras de Dios. Y miremos la historia de la humanidad. ¿Qué pasó con el primer hombre y la primera mujer? No escucharon la voz de Dios y quedó solamente una voz por escuchar, la voz del demonio. Y cometieron el pecado que nos hundió a todos nosotros en las consecuencias del pecado original, por no escuchar la voz de Dios. Y si nosotros hacemos lo mismo, escuchando la iglesia, con sus colores predicar la penitencia, los colores dorados, escuchando que la iglesia se calla en el momento del gloria para inspirar mortificación, escuchando que la iglesia habla de penitencia en absolutamente todas sus misas cuaresmales y no la ponemos en práctica, podemos estar seguros que si no estamos escuchando directamente al demonio, lo estamos agradando muchísimo. Porque precisamente el apartar de la penitencia a las almas es uno de los principales blancos del demonio. A las almas santas, el demonio quiere apartarlas de las penitencias porque, como ya son santas, pagan por los pecados del mundo. Fíjense lo que dijo el demonio al santo cura de Ars, San Juan María de Aney: si hubiera en el mundo 3 como tú, mi imperio estaría en ruinas por las penitencias que hacía. También dijo el espíritu maligno de Santa Giona Galgani: haga la oración y la penitencia que quiera, pero basta de rezar por los pecadores. ¿Y por qué le dijo eso? Porque le arrebataban las almas. Ya eran santos. Y por la penitencia que hacían, lograban de Dios la conversión de las almas pecadoras. Pero no hay santo que no haga penitencia durante su vida de santidad, y tampoco hubo santo que no hizo penitencia antes de llegar a la santidad. Entonces, por eso el demonio inspira la aversión a la penitencia, a la mortificación, a las almas que no son santas todavía, para que precisamente no lleguen a la santidad. Es parte esencial de la vida cristiana, la lucha contra el pecado. Y no hay lucha contra el pecado sin penitencia, mortificación, sin sacrificio. Por eso la iglesia insiste tanto durante todo el año, y más que nada en el tiempo de Cuaresma. Y si nosotros, los recuerdo, si hicimos buena Cuaresma, hasta acá, hasta la mitad, que no arrebate los méritos, el orgullo, la vanidad. Si la hicimos floja, si fuimos tibios, tenemos el gran peligro de ser vomitados de la boca de nuestro Señor, que quiere decir que nuestras obras queden sin el influjo sobrenatural que podrían tener si fueran fervorosas. Y si hemos negligenciado, hay que tener mucho cuidado porque no estamos escuchando la voz de la iglesia. Para concluir el comentario de las palabras del Evangelio de hoy, cuando nuestro Señor termina de dar su doctrina sobre los demonios, Él dice, el evangelista dice, que una mujer salta diciendo: bienaventurados los pechos, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y nuestro Señor Jesucristo dice: más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y ponen en práctica. Nuestro Señor no niega el elogio hecho a la Santísima Virgen María, lo eleva, porque aquella buena mujer elogió el cuerpo de la Santísima Virgen, la gracia de haber llevado su vientre y de haberlo amamantado con su propia leche. Pero nuestro Señor dice que además de esa bienaventuranza, hay una bienaventuranza que es mucho mayor,
que es la bienaventuranza no del cuerpo, sino la del alma. El escuchar la palabra de nuestro Señor y ponerla por práctica. Y como no hubo sobre la tierra quien haya escuchado con mayor atención la palabra de Dios y la haya puesto con mayor amor que la Santísima Virgen María, nuestro Señor no rechaza el elogio hecho a la Virgen, sino que lo aumenta. Entonces, a la Santísima Virgen María le vamos a pedir esa seguridad que dice nuestro Señor en el Evangelio de hoy. Si el hombre está bien guardado, si es fuerte, y viene otro y no lo puede abrir las puertas y ventanas, no se va a entrar ahí, dice nuestro Señor. Si la casa está bien guardada, el ladrón no viene a robar las cosas, pero si viene uno que es más fuerte que él, se mete y se lleva todos sus bienes. Es verdad, el enemigo de nuestras almas principal, que es el demonio, es una inteligencia angélica. Tiene un conocimiento mucho más amplio de nuestra naturaleza que puede tener un hombre. Pero lo que no tiene es la gracia. Y contra la gracia no puede absolutamente nada el espíritu maligno. Y si nosotros entonces tenemos adentro de nuestra casa, que es nuestra alma, la presencia de aquella que es la llena de gracia, la Santísima Virgen María, la tenemos como ese fuerte que no va a permitir que el ladrón venga a robar todos los bienes de nuestra alma, que son los bienes sobrenaturales. Vamos a pedir entonces a la Santísima Virgen María que nos resguarde durante el resto de la Cuaresma, que nos dé fuerza para seguir haciendo una Cuaresma buena, si la hicimos buena, que nos dé fuerza para dejar los actos tibios, si hemos sido tibios hasta ahora, y para dejar la negligencia también, si hemos sido negligentes hasta ahora, porque ella, llena de gracia, es la fuerte que cuida nuestra casa del alma. Ave María Purísima. Padre, el Hijo.